Bien, cuando estamos diseñando una instalación de riego por goteo, una de las primeras decisiones que tenemos que tomar es qué caudal de gotero vamos a elegir, a qué distancia vamos a poner los goteros y si estamos con frutales, por ejemplo, pues si va a ser suficiente una sola línea de gotero por cada fila de frutales o tenemos que poner dos líneas de gotero por cada fila. Veremos que al final todas estas decisiones dependen de un factor único, que es la geometría del bulbo húmedo. Cuando el gotero empieza a aportar agua al suelo, hay un frente de avance de humedad que se va expansionando en profundidad y en anchura, y conocer con precisión cómo es la geometría, es decir, qué anchura tiene el bulbo húmedo a distintas profundidades y qué profundidad alcanza, es determinante para un buen diseño. ¿Qué le vamos a exigir a una instalación bien diseñada de riego por goteo desde este punto de vista? Concretamente refiriéndonos a hortícolas y a frutales en cultivo intensivo. Vale. El primer requisito que le vamos a exigir es que se cree una banda continua de humedad de tal manera que se solape los bulbos húmedos. Tú no puedes poner bulbos dispersos que no tengan contacto uno con otro y que la raíz del árbol, por ejemplo, tenga que buscar un oasis con un punto de humedad entre zonas secas, que él ni siquiera sabe que existe tal oasis, ¿vale? Una banda continua de humedad. Segundo requisito, que el porcentaje que representa esa zona húmeda explorada por las raíces alcance un cierto nivel mínimo respecto al total de la superficie ocupada por el árbol, por el marco del árbol. Si no diseñamos con esos criterios, ¿qué va a ocurrir? ¿Va a sobrevivir el árbol o la planta? Sí, pero lo que va a ocurrir es que va a haber una reducción de cosecha, sobre todo ciertos años, ¿no? Entonces, vamos a achacarlo, por ejemplo, a temas de patrón, variedad, años secos, años húmedos, pero en realidad, en parte venía ya con un defecto de origen en el diseño de la instalación. Debemos tener en cuenta una cosa, el riego por goteo, por ejemplo, a diferencia del de aspersión o el de riego a pie, que vemos si está fallando el riego porque o no alcanza el riego, o vemos que no se solapan bien los aspersores, o se lo lleva a leer, lo que fuera. El riego por goteo, todos los goteros van a gotear. Ya, incluso doblando el caudal unos a otros, todos nos parece que gotean por igual. Ya tenemos un defecto ya en la distribución del agua. Pero además de eso es que tampoco sabemos lo que está pasando por debajo del suelo. No sabemos si existe solape, si no, dónde están las raíces, dónde no. Entonces, conviene hacer muy metódicamente el diseño del riego para luego no tener repercusiones en la producción. Como os he comentado, en realidad lo que necesitamos es saber cómo es la forma del bulbo húmedo, o sea, cuáles son sus dimensiones, su anchura, su profundidad, en la zona de las raíces y como 5 o 10 centímetros por debajo. Al fin eso nos va a permitir, pues eso, calcular el porcentaje de solapamiento entre emisores y el porcentaje de suelo humedecido respecto al marco total de plantación de la especie que sea, ¿vale? El mejor método y el más obvio sería directamente hacer una prueba en campo, en condiciones naturales de terreno, tal y como va a estar durante el cultivo. Entonces, os lo voy a explicar un poco más adelante, pero al fin y al cabo se trataría de, por el medio que sea, llevar e instalar una serie de goteros que consuman el caudal que queremos chequear y después hacer una calicata y ver cuál es la forma real del bulbo húmedo, cuál es la forma real del frente de avance, ¿vale? Y a partir de ahí tomaríamos las decisiones. Caso de no hacer eso, distintos autores han ido al campo y han hecho ese trabajo por nosotros. Han ido allí, han probado distintos goteros con distintos caudales, con distintos volúmenes de agua aplicado y han sacado una serie de tablas, una serie de gráficas. Entonces, al fin, lo que nos vamos a encontrar va a ser, si lo hacemos por tablas, una anchura del bulbo húmedo para un gotero, por ejemplo, de 4 litros, o de 2 litros o de 8 litros, que serían los más frecuentes, y nos daría por texturas y con distintos volúmenes aplicados, 2, 4, 8, 12 litros, a profundidades de, por ejemplo, a profundidades de raíces de, por ejemplo, 20 y 40 centímetros, la anchura del bulbo húmedo, ¿vale? Y con esto ya haríamos los cálculos. Esto mismo se ha podido recoger, pero en forma de gráfica, en 2D, y aquí pues veríamos distintos colores que serían los distintos volúmenes aplicados para un gotero X del caudal que fuera, y aquí veríamos el radio humedecido a cada profundidad que está aquí. Diversos autores han intentado formular esto a partir de fórmulas empíricas utilizando los factores que estén relacionados con la anchura del bulbo húmedo. Por ejemplo, esta fórmula que estáis viendo aquí va a correlacionar la anchura del bulbo húmedo, el diámetro, con el volumen total aplicado, con el coeficiente K de conductividad hidráulica y con el caudal del gotero. Y estos otros parámetros los ha obtenido experimentalmente por regresión, por la forma que sea. Existe una alternativa teórica mucho más precisa que estas que hemos visto de modelos empíricos, que sería, por ejemplo, la ecuación de Richard. Aquí solo vemos para flujo vertical, pero bueno, habría una versión mucho más completa
de flujo en las tres direcciones y que al fin y al cabo va a tirar tanto de conductividades hidráulicas como de gradientes de potencial. ¿Qué ocurre? Ya veis que aquí aparece cálculo diferencial y luego va a ser integración. Es un cálculo complejo y durante tiempo se descartó y ahora ya con los ordenadores no hay problema. Hay un método que se llama numéricos, se hacen los cálculos muy rápidos y, por ejemplo, existe disponible comercialmente este programa, el Hydrus, que resuelve esta ecuación. En cualquier caso, ningún método mejora al método de prueba en campo. Bueno, el enfoque de este vídeo es eminentemente práctico y a lo largo del vídeo os voy a explicar cómo se aplican todos estos métodos, tanto los teóricos como este de prueba en campo, y cómo a partir de ahí vamos a poder diseñar una instalación de riego de forma realista, con cultivos reales y con caudales normal habituales en riego por goteo, ¿vale? Pero previamente vamos a ver que el bulbo húmedo cambia con la textura, con el caudal del gotero y con el volumen. Y que eso tiene un respaldo científico, un respaldo físico que voy a explicar un poco por encima, ¿vale? Vamos a ello. Vale, la mayor parte de los conceptos de lo que voy a hablar ahora está en vídeos anteriores, entonces os remito a ellos para ir un poquito más rápido. Al fin, cómo se mueve el agua dentro de un bulbo húmedo, la velocidad y la dirección en que lo hace depende esencialmente del potencial hídrico, que es este que vemos aquí, y de la conductividad hidráulica, es decir, la facilidad o dificultad que ofrece el terreno a ser atravesado por agua. El potencial hídrico, ¿qué componentes tiene? En primero sería el potencial mátrico, que al fin y al cabo va a ser debido a las fuerzas de adhesión y de capilaridad que hay en los poros del suelo. En resumen, un suelo tiene más capacidad de succión de agua, más retención de agua, cuanto más poros tenga y más pequeños sean estos. Potencial osmótico, que aquí no tiene lugar. El potencial gravitatorio, pues es la altura del punto en el que estemos hablando. Entonces, evidentemente, un objeto que esté más alto tiene más potencial gravitatorio que uno que tenga menos. Y luego el potencial de presión se va a dar cuando tengamos un suelo que está inundado de agua y entonces sobre cualquier partícula de suelo, de agua o lo que fuera, descansa el peso de una columna de agua que hay sobre él. Bueno, vamos a aclarar todo esto con un ejemplo que nos va a decir un poco cómo se mueve el agua. Vale, supongamos que tenemos un gotero con su bulbo húmedo y distinguimos tres zonas de humedad. Una, esta rosa que estaría saturado al 46%, esta al 40% y esta al 34%. Y tenemos aquí varios puntos, por ejemplo 1, 2, 3, 4. Los puntos del 1 al 4 hay la misma distancia que del 1 al 2. Y además, en ese momento, casualmente, están en el mismo régimen de humedad cuando hacemos esto, tomamos estos datos. Vale, perfecto. Haríamos esta tabla que ya la conocéis de otras veces y al final llegaremos a la conclusión de que el potencial hídrico en el punto 1 es 0, en el 2 es menos 200 centímetros columna de agua, en el 4 en la primera instante menos 225 y luego ya en un tiempo posterior menos 175. Perfecto. Para saber a qué velocidad se mueve el agua dentro de este bulbo húmedo, aplicamos esta ecuación, que es la de Darcy, que nos dice que la velocidad a la que se va a mover una partícula de agua de un punto a otro va a depender de su gradiente de potencial, es decir, de la diferencia que haya en los potenciales hídricos entre el punto de partida y el punto de llegada, dividido por la longitud, y multiplicado por la facilidad o dificultad que ofrece el suelo al paso del agua, es decir, por la conductividad hidráulica. Vale, en un suelo no saturado como es este, pues al final ambos parámetros van a depender del porcentaje de humedad. La conductividad hidráulica va a variar con la humedad. La conductividad hidráulica va a ser máxima en saturación y va a ser mínima en un suelo muy seco. Va a ofrecer más resistencia al paso del agua. ¿Vale? Entonces, vamos aplicándolo a este ejemplo, pues tendríamos estos datos, calcularíamos el gradiente de potencial que desde 1 a 2, 13,3, haríamos lo mismo del 1 al 4, menos 15, y por spawn, por ejemplo, pues o en prueba de campo resulta que obtenemos que la conductividad hidráulica del suelo saturado es 1,2 centímetros hora y, por ejemplo, un suelo ya bastante más seco, al 35% de humedad, es solo 0,002 centímetros hora. Vale, metemos todo esto en esta ecuación y nos sale que la velocidad del 1 a 2 del agua es de 2,3 centímetros hora. Hacemos lo mismo para el 1 al 4 y nos dice que es 2,6 centímetros hora. ¿Qué nos está esto diciendo? Que en este suelo y en este momento el agua se está moviendo por causa de la gravedad más deprisa hacia abajo que lateralmente, ¿vale? Imaginemos que ha pasado un tiempo, que hacemos otra medición y ¿qué vamos a obtener al cabo de ese tiempo? Resulta que como se estaba desplazando el agua más deprisa hacia el 4 ya estaría inundado con un 40% de humedad. En esas circunstancias, ¿qué es lo que va a pasar?
Como aquí hay más humedad del 1 al 4 de la que había antes, la velocidad va a ser mayor, eso es cierto. Pero resulta que el 4, como ya sus poros están más llenos de agua, su potencial mátrico va a ser menor. Y lo mismo pasaría con el 2, había que recalcular todo esto. Entonces, por suerte, son cálculos muy largos, pero este programa, Lidus, que os hablé antes, pues los hace y nos modeliza todo esto. Bueno, como venimos comentando, la geometría del bulbo húmedo va a depender de la textura, del caudal del gotero, del volumen que apliquemos y de la homogeneidad. Vale, empecemos por la textura. En un terreno arenoso. En un terreno arenoso nos vamos a encontrar macroporos. Los macroporos tienen poca tensión, poco potencial mátrico, poca capacidad de succión del agua. Y en cambio, en un arcilloso vamos a tener el caso contrario. Va a tener muchísimos poros de pequeño tamaño con mucha capacidad de succión, es decir, mucho potencial mátrico. Entonces, en los suelos arenosos, la gravedad, el potencial gravitatorio va a vencer al mátrico y van a ser alargados y estrechos. En los suelos arcillosos, el mátrico va a vencer a la gravedad y van a ser achatados y no muy profundos. Vale, aquí vamos a tener, pues como la película, el gordo y el flaco. Adicionalmente, sobre todo en suelos arcillosos, hay este proceso. Cuando arranca el riego al principio, el gotero echa su caudal y el bulbo húmedo va extendiéndose poco a poco. Como el área que en ese momento del bulbo húmedo es muy pequeña, aunque lo multipliquemos por su velocidad, el caudal que evacúa esa periferia de bulbo húmedo es inferior al del gotero, con lo cual el charco no para de crecer, 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 hasta que estos dos conceptos se equilibran. Y claro, y esto lógicamente condiciona luego toda la forma del bulbo húmedo. Y bueno, respecto a la influencia del caudal en la anchura del bulbo húmedo, pues como cabía esperar. A mayor caudal, mayor anchura del bulbo húmedo. ¿Por qué? Es la misma explicación de antes. En realidad, mientras no haya un equilibrio entre el caudal que aporta el gotero y el caudal que sale desde la zona saturada hacia afuera, teniendo en cuenta que la velocidad del agua que viene desde el caudal del gotero en un suelo saturado es la máxima, hasta que no se alcance ese equilibrio, este área no para de crecer. Si el caudal de este gotero es el doble que el caudal de este gotero, el área va a ser también el doble. Y una anchura de área aquí mayor determina que luego la anchura del bulbo sea mayor. Bueno, en cuanto a la influencia del volumen aplicado, pues como cabía esperar también, cuanto más volumen para el mismo caudal, mayor es la anchura. Vale, pues aquí tenéis los dos casos, uno de 10 litros, otro de 30 litros. Con el de 30 litros no quiero malos pensamientos que os veo venir. Bueno, ¿qué ocurre en este caso? Pues aparece un factor nuevo que hasta ahora no haya tenido mucha importancia y es el de la presión. Se ha alargado la zona saturada y aquí ya hay una presión que va a empujar el agua en todas las direcciones, hacia los lados y hacia abajo, ¿vale? Y eso va a hacer que el bulbo sea un poco más ancho. En cuanto al comportamiento del flujo del agua en un suelo estratificado, pues sorprendentemente siempre se ensancha en todas las circunstancias. Imaginemos un suelo estratificado como este que vemos aquí, que tiene un horizonte A que es franco y un horizonte B que es arcilloso, y que las raíces pues penetran los dos horizontes. Como sabemos, la velocidad a la que se movería el agua desde esta zona de cambio pues sería proporcional a la conductividad hidráulica multiplicado por la diferencia de potenciales mátricos. Vale, desde el punto de vista del gradiente de potencial, el potencial mátrico va a ser mayor aquí que aquí, con lo cual eso aceleraría la velocidad de penetración. Perfecto. Pero resulta que la conductividad hidráulica de este suelo arcilloso es mucho menor que la conductividad hidráulica en este suelo franco. Y va a dominar. ¿Y qué va a ocurrir al final? El agua va a entrar aquí lentamente y eso va a provocar que se ensanche hacia los lados hasta que ya hay un punto en el que penetra y sigue evolucionando ya hacia abajo. ¿Vale? Provocaría un ensanchamiento. Si se diera la circunstancia de que lo que tuviéramos aquí fuese una pequeña capa de suelo arenoso, de nuevo también provocaría este ensanchamiento, porque esta vez no sería causa de la conductividad hidráulica, sino que sería causa de que la arena tendría muy poquito gradiente de potencial respecto al franco, ¿vale? Otro tanto pasaría si tenemos aquí un obstáculo, una cacho piedra así de grande, bueno, pues hasta que no la rodee, el bulbo se ensancha. Bueno, y por fin os libero ya de tanta teoría, ya empezamos con la aplicación práctica. Para empezar, vamos a empezar con cómo hay que diseñar y realizar la prueba de campo. Os pongo aquí que es en frutales. En frutales es esencial. En hortícolas no tanto, porque la separación entre emisores va a venir condicionada más que por el tema de solapamiento de bulbos, va a venir por temas agronómicos. Si me da igual que sea siembra, que sea trasplante, tenemos que conseguir que en el área de las raíces de una plántula pequeña
esté saturado de humedad, con lo cual nos obliga a distancias entre goteros muy pequeñas, ¿vale? Pero en frutales, simplemente recordemos el caso del estratificado de antes, no va a haber fórmula ni tabla ni gráfica que nos mejore una prueba en campo. Una fórmula, una gráfica no va a recoger nunca, por ejemplo, el fenómeno de la estratificación que hemos visto antes. La prueba de campo la tenemos que intentar hacer en las condiciones más reales posibles, es decir, con el terreno en unas condiciones similares a cómo va a estar, cuando ya esté, si por ejemplo es un solo césped, pues ya tiene cierta compresión. Eso por un lado, y con los caudales y los goteros que vamos a utilizar después. ¿Y qué caudales y qué goteros vamos a utilizar? Al final esta decisión viene más bien marcada por un tema de calidad del fabricante y de precio. Y unas separaciones. Normalmente los fabricantes nos van a dar como dos tipos de goteros. Unos en torno a los 2 litros y otros en torno a los 3,5 o 4 litros. Y con separaciones más o menos que van de 10 en 10 centímetros, arrancando con los 20 centímetros, hasta llegar a los 75. Y a partir de ahí normalmente ya saltan a 1 metro. Bueno, para explicar un poquito cómo se hace el diseño de la prueba, vamos a empezar por el caso más sencillo posible y es... Ya tenemos dos opciones de caudal que nos suministra el fabricante, 3,3 y 2,2 litros hora, por ejemplo, una atmósfera. El fabricante nos lo ofrece como gotero integrado, me da igual turbulento que autocompensante, dentro de mangueras de 16 y de 20. Y nos lo ofrece a separaciones de 10 en 10 centímetros hasta 50 y de ahí pues a 25, que son 75 centímetros y luego 1 metro, imaginemos. Ya tendríamos determinados los caudales a evaluar, 3,3 y 2,2, y vamos a evaluar los dos. ¿Por qué? Porque el conocer cómo va a ser el bulbo húmedo con esas dos opciones de 3,3 y 2,2, luego nos va a dar mucha flexibilidad en el diseño. Al fin, en el diseño lo que vamos a hacer va a ser muchos tanteos, todos ellos que sean funcionales y sean eficientes, combinando distintas separaciones, distintos caudales y distintos diámetros de manguera, y vamos a buscar el más barato, ¿vale? Ahora toca decidir qué volúmenes vamos a evaluar, ¿vale? Yo propongo aquí 8, 12 y 18 litros. ¿Estas cifras de dónde vienen? En realidad vienen de aplicar condiciones realistas a lo que luego va a ser la instalación. La instalación más frecuente en riego va a ser separaciones de goteros en frutales desde 30 a 75 centímetros más o menos. Los caudales ya los tendríamos y ahora los volúmenes que aplicaríamos en un riego real vendrían determinados sobre todo por las necesidades totales de riego, que las habíamos calculado a partir del AT0 del otro día. Entonces, hay que aplicarlo también en las condiciones más exigentes que van a ser durante el verano, donde se va a exigir un alto porcentaje de suelo mojado, ¿vale? Y entonces pues saldrían estas lecturas que yo digo más o menos, en condiciones normales. Pues vamos a hacer el diseño de la prueba. Estamos partiendo de un caso en el que no hace falta este depósito porque tenemos presión y caudal suficiente y los goteros van a dar el caudal nominal previsto pues a una atmósfera, por ejemplo. El diseño más correcto sería pues este que estáis viendo aquí. Entonces, 4 laterales de riego, cada uno con su valvulita y una intermedia para duplicar caudales si la alimentamos por este lado, por ejemplo. Y lo que nos quedaría ahora ya pues sería calcular los tiempos de riego para cada uno de esos laterales. En cada uno de ellos vamos a tener una repetición. Se pueden hacer las zanjas de los dos, mejor, y hacer la media, o bueno, por lo menos tener la opción. Entonces, calcularíamos los tiempos para cada uno de los volúmenes y para cada uno de los caudales, y nos saldría, pues, por ejemplo, esta combinación para 8 litros, en el gotero 2,2 tendría que estar 3,6 litros. Como veis, va a haber dos valores que se van a repetir, 3,6 y 5,4, y eso simplifica mucho. Entonces, jugando con estas valvulitas, pues vamos a conseguir estos tiempos de riego en una sola prueba, que es lo ideal. Perfecto. ¿A qué distancia vamos a poner los goteros a lo largo del lateral? Pues siempre una distancia mayor del radio húmedo que es previsible, porque aquí no queremos solapes. Aquí lo que queremos es ver cómo se va a comportar el bulbo húmedo sin influencia de los colindantes, ¿vale? Bien, al final hemos hecho la prueba que queremos hacer y hemos hecho pues todas estas pruebas de combinaciones de volúmenes y tiempos de riego en cada gotero y lo que haríamos sería cortar el riego y dejar transcurrir por lo menos 2 o 3 horas para que toda la humedad dentro del bulbo se homogeneice y alcance a todos los puntos por igual, más o menos. En ese tiempo lo que haríamos es medir la anchura de la zona mojada de la superficie y medir las anchuras del bulbo húmedo a 2 o 3 profundidades, por ejemplo, a 20 centímetros, 40 centímetros y 60 centímetros. Y haremos una calicata por de unos 70 centímetros porque esto es para frutales. Tomaríamos nota y al final lo que haríamos sería modelizarlo pues con una gráfica de este tipo, ¿no? Entonces aquí en las gráficas de este tipo, por lo que son estas líneas de distintos colores son distintos volúmenes para el mismo gotero, ¿vale? Y con eso ya vamos a poder obtener los radios a distintas profundidades y la profundidad a la que va alcanzando cada volumen que aplicamos.
Perfecto. Pero ¿cómo hacemos esta prueba si no tenemos ese agua, que es lo más normal además? No tenemos esa presión de una atmósfera y el caudal suficiente. Tendríamos ya que recurrir a un depósito de este tipo de por lo menos 200 litros y de más de 1 metro de alto, y el diseño en campo sería parecido. ¿Qué ocurre? Ya no nos valdrían estos goteros que teníamos aquí comerciales porque estos caudales eran a la presión nominal de una atmósfera. Y aquí vamos a tener 1 metro columna de agua tan solo. Bueno, en ese caso tenemos que recurrir a la ecuación de la descarga del emisor, que nos dice que el caudal que va a echar un emisor, un gotero, va a ser igual a un coeficiente que se llama K, coeficiente de descarga, por la presión elevado a un exponente de descarga. Para conseguir unos caudales lo más similares posibles a los 2 litros y a los 4 litros, podemos recurrir a dos técnicas. Una sería coger goteros turbulentos ajustables y otros de tornillo y irlos regulando hasta alcanzar ese caudal, que lo chequeamos con una probeta y con un reloj al fin y al cabo. Muy bien, esa es una opción. Otra opción sería coger goteros comerciales, por ejemplo, de 8 litros a una presión nominal de una atmósfera, o de 12 litros, que son muy comunes, utilizarlos y mediante esta ecuación calcular qué caudal nos darían. Y entonces, haciendo esto que estamos hablando y cogiendo la ecuación de descarga real de un gotero comercial de 8 litros, nos daría esta cantidad, nos daría 2,6 litros hora. Y otro modelo que tiene esta ecuación de descarga nos da 3,86. No es justo lo que queremos, de 2,20 y 3,30, pero se parece. Si no nos conformamos con eso, entonces tendríamos que ir a la opción de goteros de turbulentos regulables y ajustar el caudal nosotros poco a poco. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando empezamos la prueba, se empieza a consumir agua en el bidón y va bajando. No podemos dejar que baje mucho. No vamos a admitir una diferencia de caudal en los goteros de más del 10%. Entonces, de nuevo, yendo a esta ecuación de descarga, pues decimos, bueno, ¿qué presión necesitamos como mínimo para no desviarnos más del 10% del caudal? Metemos aquí los factores que hemos hablado y resulta que no podemos caer de 85 centímetros. Es decir, estas condiciones de riego nos vamos a ocupar de que el bidón se mantenga entre una altura de 1,05 a 0,85 metros. Partimos de la idea de que había que hacer la prueba en condiciones reales de cultivo. Y no tener en cuenta las condiciones de humedad previa a la prueba no es la condición real. En realidad, normalmente en un cultivo vamos a arrancar el riego cuando el suelo esté un poco más seco que la capacidad de campo. Ese va a ser el rango más frecuente. Si, por ejemplo, cuando hemos hecho la prueba no hemos tenido esto en cuenta y resulta que el suelo estaba absolutamente seco y, por ejemplo, aportamos un volumen de 8 litros, nos va a salir un volumen un diámetro del bulbo húmedo más pequeño que el real. Lo que haríamos para cumplir esta condición es hacer un par de ciclos previos de riego hasta alcanzar un punto de saturación y dejar transcurrir, por ejemplo, un día en el caso de arenosos y 3 días en el caso de arcillosos, en el cual estimamos que se ha alcanzado la capacidad de campo. Y un poco más y luego ya haríamos la prueba, ¿vale? Ahora, ¿cuánto agua tenemos que aportar para cada uno de esos ciclos? Vale, el cálculo más o menos sería el siguiente. Imaginemos que el bulbo húmedo es una esfera que va a tener pues una anchura de bulbo húmedo de por ejemplo, 80 centímetros y un cultivo que tenga unos 70 centímetros de profundidad, ¿vale? En ese caso, calcularemos el volumen de esa esfera y la cantidad máxima de agua desde el punto de marchitamiento hasta ese punto sería unos 30 litros por gotero. Ese sería el caso extremo. Vean, imaginemos que el suelo no estaba en capacidad de campo y que lo tenemos que llevar a saturación. En ese caso, pues más o menos serían en un suelo franco unos 16 litros por gotero, ¿vale? Lo que tendríamos que aportar para llevarlo de capacidad de campo a saturación. Lo haríamos, dejaríamos transcurrir ese periodo 2 o 3 días y entonces haríamos la prueba. Si quisiéramos mayor seguridad todavía, lo que haríamos es en el segundo ciclo, al cabo de 3 o 4 horas de acabar ese ciclo, tomaríamos con una barrena una muestra de en torno a los 60 centímetros y veríamos que está saturada de humedad. Ahora vamos a entrar en qué ecuaciones tenemos para calcular esas dimensiones de la anchura del bulbo húmedo y la profundidad del bulbo húmedo. Hay muchísimas. Para mí, las más utilizables serían estas dos que estamos viendo, la de Schwarz-Manzur y la de Amin-Hamag. La Schwarz-Manzur es antigua, pero la ha modificado, la ha adaptado un poco la FAO. Y yo las prefiero porque en realidad son de un uso más amplio. Es decir, algunas son muy específicas para ciertas texturas, otras son para cierto rango de caudales. Estas son las más universales que tenemos. Entonces, se han hecho de forma experimental y todos estos parámetros que veis aquí de 27, de 0,22, de todo esto son experimentales. El diámetro en metros nos lo va a dar en relación con el volumen que hemos aplicado, la conductividad hidráulica y el caudal del gotero. Vale, en realidad, si os dais cuenta, está teniendo en cuenta todas las cosas importantes que hemos dicho que influían en las dimensiones del bulbo.
Influye el caudal del gotero, lo tiene. Influye el volumen que apliquemos, la V. Influye también la textura, pero la textura viene recogida por el KS, por el coeficiente de conductividad hidráulica, ¿vale? Y lo mismo haría con la Z, que es la profundidad. Y las unidades, pues ya ves, el diámetro en metros, profundidad en metros, el volumen en litros, el caudal en litros por hora. Y luego la conductividad hidráulica, pues las más frecuentes serían la arenosa en este rango, de 5 a 20 centímetros por hora, la franca, 1 a 5, y la arcillosa de 0,1 a 1. Vale, vamos a ver un poco un ejemplo para ver qué resultado nos daría esta fórmula. Imaginemos un caso muy estándar, que sería un caudal de gotero de 2 litros hora, que vamos a regar durante 6 horas, o sea, están un volumen de 12 litros, que es una textura franca y que tiene una conductividad, un coeficiente K de 1,8 centímetros por hora. Vale, sustituimos todo esto en la fórmula y resulta que el diámetro me sale 48 centímetros y la profundidad me sale en 42 centímetros. Abajo veis el resultado que nos daría si en vez de tener 2 litros tuviéramos 4 litros hora. En ese caso saldrían, en vez de 48 centímetros, 54 centímetros de diámetro, un 11% más. Vemos que hemos doblado el caudal, sin embargo, ha aumentado el diámetro, pero no en el doble, ha aumentado sobre un 11%. Bueno, en cuanto a la textura, ya ves, en textura franca, pues el diámetro era 48 centímetros. Si hacemos todo esto con el gotero de 2 litros y una KS de 5, para un terreno arenoso saldrían 40 centímetros y para el arcilloso saldrían 55 centímetros. El rango máximo que hay desde un arenoso a un arcilloso es un incremento del 27% en el radio del bulbo húmedo. Bueno, vamos a ver cómo se harían ahora los cálculos con la otra fórmula, la de Amir-Mag. Este es el diámetro y está la profundidad, como siempre. Él va a tener en cuenta la conductividad, igual, el caudal del gotero y el volumen que aplicamos. Pero adicionalmente tiene en cuenta el incremento de humedad que hay desde el momento en el que inicio el riego hasta que llego a saturación. Recoge lo que habíamos hablado antes en la prueba de campo, y es, no puede ser el mismo diámetro de bulbo húmedo el caso de un suelo que empezamos a regar estando el suelo totalmente seco respecto a un suelo que estuviera en capacidad de campo. El que estaba en capacidad de campo va a ensanchar más que el que estuviera absolutamente seco. Bueno, pues él lo recoge. Normalmente, por convención, se utiliza como ese incremento de humedad el 50% del porcentaje de humedad de saturación. Pero si tenemos un dato más realista, decimos que nosotros sabemos que, por ejemplo, arrancamos en capacidad de campo y que en esa textura, en capacidad de campo, hay un porcentaje de humedad de tanto y en saturación de tanto, lo haríamos justo con esas mediciones. Entonces, las unidades son las que veis aquí. El diámetro en centímetros, la profundidad en centímetros, tal. El incremento, si no tenéis otros datos mejores, pues podéis coger estos: 0,18 para arenoso, 0,25 y 0,27 para arcilloso. Vale, vamos a ver el mismo ejemplo de antes, pero utilizando esta ecuación. Entonces, 2 litros hora, durante 6 horas, nos daría 12 litros de volumen en una textura franca y en un suelo que tenga una conductividad de 1,8 centímetros por hora. Lo sustituimos aquí. El 25 lo habríamos cogido porque es de textura franca y luego ya pues tendríamos los 12 litros total, los 2 litros hora y el 1,8 centímetros por hora. Total 52 centímetros de diámetro. Y por el otro método, por el Schwarzman, nos daba 48. Vemos las profundidades y resulta que aquí da 27 y antes daba 42. ¿Qué ocurre? Este es otro problema de todos estos métodos. No explican si estas dimensiones son justo al cortar el riego o al cabo de 3 o 4 horas, que lo que ha ocurrido es lo siguiente. La humedad intenta homogenizarse, entonces la parte de arriba pues está mucho más saturada que la parte de abajo. Va a haber muy poquito incremento lateral en anchura, pero lo que sí que va a haber es un incremento en profundidad. Va a ir bajando el agua poco a poco hasta homogenizarse. Entonces, probablemente el Schwarzman sí recoge ese efecto al cabo de 3 o 4 horas y el de Amir no, se ha recién terminado el riego. Otra herramienta que podemos utilizar pues son estos gráficos, que bueno, son más o menos descargables por internet. Entonces, es un gráfico para cada caudal de gotero con distintos volúmenes y para cada textura. Entonces, pues nada, los técnicos han llegado y han hecho esta prueba que habíamos hablado antes en campo. Han cogido 2 o 3 o varios suelos de la misma textura y los han chequeado con cada caudal y han confeccionado estos frentes de avance del bulbo húmedo. Entonces, por ejemplo, con un caudal del gotero de 4 litros y estos volúmenes de 4, 8, 12 y 16 litros, confeccionan en la frente avance con diámetros y profundidades. Entonces, imaginemos que tenemos unos frutales que tienen una profundidad de raíces de hasta 60 centímetros, están empaquetadas, por ejemplo, entre 30 y 60 centímetros, la mayor parte de las raíces. Vale, pues ahí ya claramente tendríamos que irnos
entre los 8 y los 12 litros, más o menos, y en ese caso pues tendríamos en torno a los 30 centímetros en 30 centímetros de radio, 60 de diámetro del bulbo húmedo. Y una profundidad pues en torno a los 70, por ejemplo. Bueno, otra opción sería el utilizar estas tablas que estamos viendo aquí, que son para cada caudal de cada gotero. Tenemos aquí una de 2 litros hora y otro de 4 litros hora. Nos van a dar las anchuras del bulbo húmedo a distintas profundidades. Por ejemplo, ha cogido una profundidad de 20 centímetros que va a ser para hortícolas y de 40 centímetros que va a ser para frutales, ¿vale? Y aplicando distintos volúmenes, 2, 8 y 12 litros, y para distintas texturas. Entonces vamos a coger, por ejemplo, un gotero de 4 litros en una textura franca. Si aportáramos, por ejemplo, 12 litros, resulta que tendría una anchura de 50 centímetros. Usando esos mismos criterios, pero para un gotero de 2 litros, estaríamos en 45 centímetros. Es decir, la diferencia por temas de caudal no es muy grande. Vamos a ver si hay diferencias por temas de textura. Entonces, en 12 litros, en una arenosa tendríamos 24 y en una arcillosa llegaríamos hasta 90. Son cosas muy exageradas, pero con la textura sí que hay una diferencia grande. Aquí estamos viendo que cuando hay un volumen de 2 litros, nos da un 0 con asterisco. Y este es uno de los problemas que tiene este método. No nos está diciendo cuáles son las condiciones de humedad de partida. Entonces, si es 0 con asterisco, lo que nos está indicando es que el frente de humedad no ha llegado ahí y que probablemente estaba en un punto de humedad o de capacidad de campo o incluso inferior. A efectos prácticos, ¿cómo creo yo que hay que hacer el cálculo del diámetro del bulbo húmedo y la profundidad? Siempre que se pueda con la prueba de campo que hemos visto aquí abajo. Ya está. Si no podemos, yo me inclino por las ecuaciones. Si lo pensamos bien, el volumen ya lo tenemos, depende de nosotros, y el caudal del gotero también de nosotros. Al fin solo nos quedaría conocer, si cogemos la de AMIN, por ejemplo, la humedad de inicio, que también depende de nosotros. Si vamos a regarla habitualmente con capacidad de campo, pues ya sabemos la humedad de inicio, y la de fin pues es la saturación. Y nos quedaría lo más importante, que es la conductividad hidráulica a saturación o el suelo saturado. Vale. Podemos hacer una prueba de campo con el método del doble anillo que ya os hablé en un capítulo anterior, y si ya ni tan siquiera eso queremos hacer, no queremos hacer absolutamente nada de campo, me iría al spawn, encargaría un análisis de suelo, por lo menos de granulometría, aunque no fuera más, de porcentaje de suelo de arena, limo y arcilla, y lo metería aquí, y aquí nos daría la saturación en milímetros y la pasaríamos a centímetros. Por ejemplo, aquí sería 1,60 centímetros hora, ¿vale? Si ni tan siquiera queremos hacer eso del análisis, pues pincharíamos aquí en la textura que fuera. Pero yo creo que cualquiera de esos métodos va a ser mejor que las tablas o las gráficas. Bueno, pues ya tenemos el diámetro del bulbo húmedo a la zona de la profundidad de las raíces del cultivo de que se trate. Ya tenemos ese dato. Vamos a utilizarlo. Lo necesitamos en primer lugar para decidir la separación entre emisores. La separación entre emisores, como veis aquí, va a depender de un factor F multiplicado por la anchura del bulbo húmedo. ¿Ese factor F de qué va a depender? Bueno, pues va a depender del tipo de cultivo. Por ejemplo, como estáis viendo, el estándar va a andar entre 0,7 y 0,8, que es el que vamos a usar para frutales, pero los hortícolas intensivos lo que al final necesitan realmente es una banda de humedad toda corrida, pero superficial, porque vamos a plantar plántulas así en alveolo, por ejemplo, o van a germinar. Bueno, los frutales no van a ser tan exigentes en solape como son los hortícolas, pero también requieren que a la profundidad de las raíces todos los bulbos húmedos se solapen entre sí, de tal manera que la raíz encuentre una banda toda continua de humedad y no tenga que andar explorando islotes de oasis en mitad del suelo seco, ¿vale? Por otra parte, además de para el tema de la distancia entre emisores, necesitamos también la anchura del bulbo húmedo a la profundidad de las raíces para ver si cumplimos unos ciertos porcentajes de suelo mojado mínimos respecto al marco total. ¿Por qué le exigimos a cultivos al aire libre ese porcentaje mínimo de suelo mojado? ¿Por qué no nos vale una pequeña fracción de suelo mojado respecto al total de lo que ocupa? Bueno, pues porque los cultivos al aire libre no son como un cultivo hidropónico que se riega muchas veces al día. Los cultivos al aire libre, la frecuencia normal va a ser diaria o como mucho 2 veces día, pero no puede ser como en un cultivo hidropónico. Entonces, ¿qué ocurre? Si le damos un porcentaje de suelo muy pequeño, le estamos obligando a que viva con una superficie, con una cantidad de raíces muy pequeña en un volumen muy pequeño. Entonces, en las necesidades punta del día, en el centro del día, cuando tienes ETPs muy altas, puede haber estrés, puntos de estrés en esos momentos, y la planta lo va a acusar.
Convencionalmente, ¿qué porcentajes mínimos se exigen a un diseño de una instalación? Bueno, pues como veis aquí, depende un poquito, evidentemente, de la aridez de la zona. Entonces, en climas húmedos, por ejemplo, solo exigiríamos de un 20 a un 25, en templados exigiríamos un 33% del suelo tiene que estar mojado, y en climas áridos ya le exigimos del 50 al 60. En los cultivos hortícolas, que son muy sensibles a esos estreses, en el punto tal le vamos a exigir del 40 al 70% de superficie y tiene que estar mojada. Muy bien, pero ahora vamos a explicar los cálculos de cómo se determina ese porcentaje de suelo mojado. Empezaríamos por el área mojada por cada gotero, que al fin y al cabo, metiendo el diámetro del bulbo, pues nos saldría la superficie. Luego tenemos en cuenta la separación entre filas y la separación entre goteros, y eso nos va a dar un área asignada a cada gotero, ¿eh? Después, no es tan sencillo como coger y dividir la superficie del gotero entre el área asignada. ¿Por qué? Porque hay solapes. En toda esta zona hay solapes. Entonces tenemos que ir a la fórmula que calcula el solape entre dos círculos, que es esta, y aquí el radio, pues sería el radio húmedo. SF es la separación entre goteros. Esto sería el arcocoseno, pero en radianes de esta cantidad, y iríamos sustituyendo y nos saldría cuánto se solapa. A partir de ahí calculamos el área efectiva. El área efectiva aquí va a ser el área azul clarito. En realidad restaríamos de todo el círculo completo los solapes y nos quedaría X. Bien, dividiríamos esa área efectiva, ese azul clarito, entre el área que abarca cada gotero, o sea, el área asignada a cada gotero, y ahí sí que tendríamos el porcentaje de suelo mojado por ese gotero. Bueno, para aclarar un poquito todos estos conceptos, vamos a ver un par de ejemplos. Uno de hortícolas en línea y otro de frutales, ¿vale? Este de hortícolas, pues ya veis que es una plantación de pimientos, que son dos filas con acolchado y la línea de gotero en medio. Están separadas las líneas de gotero a 1 metro, unas de otras, y los goteros entre sí, pues a 20 centímetros. El suelo es franco-arenoso, es cinta de gotero. El factor de solape que le exigimos es 0,55. El caudal es 1,6 litros hora y el diámetro del bulbo húmedo a 30 centímetros de profundidad, que es la profundidad de las raíces, es 42 centímetros. El radio es 0,21 centímetros y en el periodo punta las necesidades van a ser 7,05 milímetros por día. Vale, empezamos por ver si se cumple la separación máxima entre goteros, entre emisores. Nada, es muy fácil. Va a ser un factor F, que hemos dicho que era 0,55, por el diámetro del bulbo húmedo 0,23. Como lo tenemos a 20 centímetros, se cumple sin problemas. Vamos a ver ahora si cumplimos el criterio de porcentaje de suelo mojado, que al ser cultivos en línea tiene que estar entre 40 y 70, pero por lo menos un 40% de suelo mojado. Bien. El área mojada por el emisor, metemos aquí su diámetro y resulta que son 0,14 metros cuadrados. Y las líneas están a 1 metro una de otra. El área que le corresponde a cada emisor pues va a ser la separación entre goteros por la separación entre líneas. A cada gotero tiene que atender una superficie de 0,20 metros cuadrados. Perfecto. Ahora, como hablábamos antes, hay que restar, para no contarla dos veces, la superficie solapada entre dos bulbos húmedos contiguos, que sería este cachito que estamos viendo aquí. Se calcula por esta fórmula y sustituimos cada parámetro por su valor. Por ejemplo, aquí iría este es el radio, 0,21. El SF que es la separación entre goteros y nos da 0,057 metros cuadrados. Vale, entonces el área efectiva de cada gotero va a ser restarle toda la superficie que mojaba el gotero, el área solapada. Pues nada, toda la superficie eran 0,14 menos 0,057, total 0,083 metros cuadrados. Muy bien. Ahora el porcentaje de suelo mojado, pues basta simplemente dividir el área efectiva entre la superficie que se le había adjudicado a cada gotero, 0,20. Bueno, pues resulta que tienes un porcentaje de suelo mojado del 41,5%. Vale. En este caso, como veis ahí abajo, pues si la separación de goteros es menor a 0,5 veces el diámetro del bulbo húmedo, consideramos que es una banda continua y lo que haríamos es tan sencillo como dividir la anchura del bulbo húmedo, 0,42 centímetros, entre la separación de las líneas, 1 metro. Total, el 42% que prácticamente clava lo que habíamos sacado con el otro cálculo tan preciso. Y además es incluso más realista, por lo siguiente. Esta zona de bulbo húmedo, como hay mucha zona de solapada, lo que va a ocurrir es que el bulbo en realidad se va a ensanchar un poquito, ¿vale? Porque es como si toda esta zona estuviera regada por dos goteros o un gotero del doble de caudal. Vamos a ver ahora el ejemplo de frutales. Supongamos un cultivo frutal intensivo en un suelo franco.
tubería de gotero normal y corriente con autocompensantes integrados y que van a 50 centímetros unos de otro. El caudal del gotero es 3,3 litros hora. Se le exige un factor de solape entre goteros de 0,75. El diámetro a la profundidad de las raíces es 69 centímetros. La distancia entre líneas de frutales, en este caso 4 metros, y el clima entre templado y húmedo. Vale, vamos a empezar por ver si se cumple la distancia máxima entre emisores. Bueno, es muy fácil. Multiplicaremos el factor de solape por el diámetro. 0,52 metros, que ya es mayor que 50 centímetros. Nos valdría lo que vale. Vamos a intentar calcular ahora el porcentaje de suelo mojado. Empezaríamos por el área mojada por cada emisor. Meteríamos aquí el diámetro y resulta que cada uno moja 0,38 metros cuadrados. La distancia entre filas era 4 metros y ahora podemos utilizar directamente esa distancia a efectos del marco que atiende cada gotero, o si estuvieran frutales muy extensivos con marcos muy amplios entre líneas, por la causa que fuera, por temas de operaciones de cultivo, por poca intensificación de cultivo, ahí en ese caso habría que meter un factor que se llama un factor de sombreado y que lo que viene a recoger es cuando una gran parte del suelo no está ocupado por la proyección de la copa del árbol, hay que corregir la distancia entre líneas, ¿vale? Poniéndonos de un lado más conservador, vamos a considerar que todo el marco está ocupado, y que el gotero tiene que atender a todo el marco, a los 4 metros que hay de anchura de calles. Vale, pues en ese caso el área que le correspondería a cada gotero sería la separación entre goteros, 0,50 por los 4 metros de calle que tenemos, total 2 metros cuadrados. Muy bien. Como estamos entre clima húmedo y templado, en el templado son 33 y en el húmedo 25, vamos a exigir al menos un 30% de porcentaje de suelo mojado. Bueno, vamos a empezar por tantear el poner una sola lateral por cada fila de árboles. Lo primero que hacemos es calcular la superficie solapada. En este caso es el azul clarito, o sea, el total de lo regado por cada gotero le restaremos el solape con un bulbo contiguo, ¿vale? Sustituimos en esta ecuación y nos sale que hay un solape, este área es de 0,062 metros cuadrados. Perfecto. El área efectiva que nos quedaría, es decir, el azul claro, restando al área mojada por el gotero la solapada, nos va a quedar 0,318 metros cuadrados. Si quisiéramos conocer cuánta área efectiva tenemos por cada metro de longitud del lateral, lo que haríamos es dividir los 0,318 que era de un solo gotero entre los 0,5 que es la distancia entre goteros y nos saldría que cada metro de largo del ramal moja una superficie de 0,636 metros cuadrados. Vale, vamos ahora al cálculo del porcentaje del suelo mojado. Muy sencillo. Cogemos el área efectiva, 0,318, y lo dividimos entre el área asignada a cada gotero, 2 metros cuadrados. Multiplicó por 100, 16%. ¿Qué estamos viendo? 16% no alcanza al requisito que poníamos del 30% de superficie de suelo mojado. ¿Qué opciones tendríamos aquí? Podemos plantearnos poner más goteros de más caudal, pero no mejoraríamos mucho. Podemos plantearnos el intensificar un poco esto, pero poco ganaríamos porque simplemente reduciríamos esta pequeñísima cantidad que aquí. Tampoco ganaríamos mucho. La textura no la podemos tocar. Entonces, los volúmenes que apliquemos tampoco. Si aumentamos el volumen simplemente para poder aumentar la anchura del volumen, lo que estamos consiguiendo es encharcar más el suelo y perder fertilizantes, ¿vale? Pues no queda otro remedio que poner 2 líneas. Vamos a ver la hipótesis de 2 líneas cómo quedaría. Poniendo dos laterales por cada fila de árbol, el área efectiva de cada gotero no ha cambiado, 0,318. Y el área tendida por cada gotero sí que ha cambiado. Antes eran 0,50 por 4 y ahora cada uno atiende mitad de calle, 0,50 por 2, total 32%. Ahora ya sí que cumplimos. Y solo queda determinar un poco la separación entre laterales. Lo vamos a hacer de tal manera que los bulbos húmedos de los dos laterales se toquen e incluso se solapen ligeramente. Podrían colocarse alrededor de unos 70 centímetros, ¿vale? El poner dos laterales de gotero por cada fila de árbol es un estorbo a efecto de un montón de operaciones de cultivo. Entonces, por ese motivo, lo que se ha desarrollado es el riego por goteo subterráneo, quitas todos los estorbos en superficie y el riego es perfectamente eficiente y funcional. Queda por determinar ahora a qué distancia vamos a poner esas 2 líneas, a cómo van a estar separadas. No las podemos poner muy juntas porque si no, no serviría para nada poner 2 líneas.
El criterio es que los bulbos simplemente se toquen de una línea con otra y tenemos que andar en este caso pues en torno al diámetro del bulbo húmedo, o sea, en torno a los 70-75 centímetros entre las dos líneas. ¿Vale? Este ejemplo nos da una información importante respecto a la necesidad que hay de tener los datos de campo reales de la anchura del bulbo húmedo. Si, por ejemplo, hubiéramos tirado de tablas con la textura y tal, y hubiera salido un diámetro estimado del bulbo húmedo mucho mayor que el real, lo que hubiera pasado es que hubiéramos puesto una sola línea por cada línea de frutales, una sola línea de gotero, y al final, en ciertos momentos punta durante el día, va a haber un estrés hídrico porque el área explorada por las raíces es muy pequeña para satisfacer esas necesidades puntas en el centro del día de los meses más cálidos. Bien, y hasta aquí el vídeo de hoy. El próximo también será totalmente práctico y va a consistir en determinar la frecuencia de riego. Es decir, a partir del conocimiento de las necesidades totales de riego que calculamos en capítulos anteriores y de las características de nuestro suelo en cuanto a agua útil y qué porcentaje de ese agua útil estamos dispuestos a consumir, determinar el intervalo de riego, es decir, cada frecuencia de riego, cada cuánto tiempo tengo que regar. Bueno, y nada más. Venga, hasta luego.